¿Qué podemos decir del género literario? Bueno, el género literario, ustedes saben que si bien estamos frente al único libro apocalíptico de todo el Nuevo Testamento, no es el único texto apocalíptico del Nuevo Testamento. Ahí tienen Marcos 13, 2 Tesalonicenses, 1 Corintios 15, son entre otros los textos en donde también aparecen elementos apocalípticos. Y también del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, de Isaías, de Zacarías, de Ezequiel y de Joel en esos capítulos. Es decir, que no es un invento de Juan, este autor, el género literario apocalíptico. Bueno, sí, ya les he dicho que Apocalipsis significa en griego develar lo escondido, remoción del velo, y entonces hay algo velado, oculto, que tiene que salir a la luz, que debe ser descubierto. Y por lo tanto, algo que impide la comprensión de la historia, de los hechos de la historia, y eso es lo que hay que quitar, que hay que remover. Entonces, desde el punto de vista religioso, quitar el velo significa explorar la posibilidad y la oportunidad de conocer y comprender el proyecto de Dios sobre la historia. Eso es lo que hay que tratar, de comprender el proyecto de Dios sobre la historia. Ahora bien, ya lo leímos recién cuando veíamos en la oración inicial, desde el comienzo, el Apocalipsis es llamado palabra de profecía, no solamente Apocalipsis, no solamente revelación. Lo cual significa que Dios habla a través de los profetas, que habla a las personas, que habla a los pueblos, que los exhorta a convertirse y por lo tanto a involucrarse en el plan de Dios. Hay una presencia, hay una acción de Dios que a través de los profetas alcanza a todas las personas. Ellos tratan de activar una relación plena con Dios, manteniendo esta responsabilidad de las personas delante de Dios como parte de la alianza. Entonces, no todo lo tiene que hacer Dios. También el pueblo creyente tiene que involucrarse en este proyecto divino y ahí está entonces la función de la profecía. La apocalíptica entonces ayuda a interpretar la historia, a comprender nuestro tiempo, nuestro pueblo, mientras la profecía nos dice este rol interpretante que exige, que reclama la puesta en práctica del mensaje. Hay dos géneros entonces, no uno al lado del otro, sino dos que se funden, dos que se complementan, dos que se aunan y es necesario de alguna manera ir haciendo camino dentro de esta apocalíptica profética para descubrir el proyecto de Dios y descubrirnos a nosotros activos dentro de este proyecto. La buena nueva es como un lecho del río. Solo se ve cuando el agua está limpia y cristalina. Esta frase quiere decir que estamos invitados a purificarnos, por eso las cartas a las 7 iglesias, antes de empezar a descifrar el proyecto y la victoria de Dios en la historia. ¿Cuáles serían algunas de las características de este género literario apocalíptico profético? Primero, una comunicación de un mensaje revelado, ¿no? A partir de visiones. Y entonces las visiones son muy importantes en el libro, que son una evolución de los sueños del Antiguo Testamento, porque nos transportan a otro lugar, entre comillas lugar, que es la morada de Dios, la presencia de Dios. Y entonces el mensaje se comunica a través de visiones. El lenguaje es cifrado, lleno de símbolos, que también hay que decodificar. La pseudonimia, usar la primera persona, también del plural, para expresar el pensamiento del autor, y entonces hay que
distinguir entre el pensamiento del autor real y el pensamiento del personaje o el protagonista del texto. No se trata de un plagio, se trata de una ficción literaria legítima. Quien habla y quien escriben son dos personas diferentes. Otra característica es el dualismo o la visión dualista del mundo, el bien y el mal, que luchan siempre, constantemente a lo largo del libro. La comunicación de estos mensajes vienen a través de intermediarios, y entonces la figura del intermediario, ángeles, demonios, también son muy importantes en los textos apocalípticos. Y el contenido de la revelación se centra en algo secreto. Algo secreto que está en la naturaleza, que está en la historia, incluso en el conocimiento de la historia futura, y que puede revelarse también a partir, ¿no?, de esta buena nueva que está oculta pero que está presente. Ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, pensemos en la necesidad de decodificar, de aplicar para comprender el mensaje del texto, el tema de la violencia. Muchos han dicho que es un libro violento, que se expresa con muchas imágenes violentas, que asustan al lector, pero bueno, esto es porque no se comprende bien el género literario apocalíptico profético. ¿Por qué? Porque nunca estas imágenes, incluso aparentemente violentas, deben ser tomadas textualmente. Nunca. El Apocalipsis es un canto a la vida, no a la muerte. Y entonces, en este sentido, hay que buscar lo que Dios quiere expresar o lo que se espera de este sistema, digamos así, de símbolos, de códigos, de estructura que hay que decodificar, pero siempre va a ser un libro de vida, por eso es un llamado a la esperanza. La bestia está llamada a ser destruida. Y entonces es necesario convertirse y no ser parte de la estructura de la bestia. Porque la bestia no es solamente el demonio, Satanás, es toda una estructura de mal que nosotros alimentamos cuando hacemos el mal. Entonces Dios no busca condenar. Dios sí deja de manifiesto las verdaderas intenciones que existen en el corazón del hombre, que muchas veces son malas. Pero la violencia en el Apocalipsis es literal, literaria, no real. Y entonces nunca nos olvidemos de esto. Hay que tener en cuenta esta violencia, si quieren, literaria. Bueno, ¿por qué tantas visiones y símbolos? El Cordero derrota a los reyes de la tierra, sin duda, pero no era tan fácil en ese momento hacerlo creer a esto. Y entonces Juan, el autor literario, se inventó esto de las visiones y los símbolos para transmitir un mensaje de esperanza. Primero, ¿por qué este sistema? Primero, para traer consuelo y valentía en la lucha. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Frente a la pregunta, ¿quién es Jesús? Lo más lógico es que uno pueda contestar con un enunciado, con una frase o con una visión. Y entonces, fíjense, cuando uno se responde a la pregunta ¿quién es Jesús? Con, por ejemplo, frases como Jesús el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de la historia, el que viene, el que es, el Cordero, etcétera, 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 lo que se está haciendo es hablar sobre Jesús. Ahora bien, cuando uno le muestra a otro una visión de Jesús, lo que pasa es que Jesús en esa visión habla sobre sí mismo. No se habla de Jesús, sino Él habla sobre Él. Además, las respuestas, sea una frase o una visión, dicen la misma cosa, pero de manera diferente. Porque Jesús
en la frase, en el enunciado, aparece estático, quieto. En cambio, en la visión aparece actuando. La frase da una definición doctrinal, en cambio la visión cuenta una experiencia. La frase apela a la inteligencia, la visión además apela al corazón, apela al sentimiento, apela a la imaginación. La frase trae luz al entendimiento, la visión en cambio comunica fuerza y valentía a la vida. Por eso, es verdad que las frases son muy importantes, las definiciones dogmáticas son importantes, pero Juan anuncia la buena noticia a partir de visiones que son mucho más dinámicas y que nos dicen qué es la fuerza, qué es la protección, pero hacen que la comunidad sienta la fuerza y la protección de Jesús caminando a su lado. Imagínense, las visiones son como un niño que pasea de la mano de su papá o de su mamá. El niño no entiende, si uno le preguntara la definición, qué es la fuerza o qué es la protección, no sabe lo que es, pero sí siente de la mano de su papá o de su mamá, siente la fuerza, la compañía, la protección. Y entonces las visiones son así, te dicen, tranquilo, no tengas miedo, yo estoy a tu lado. Ya está, ya hemos caminado mucho juntos, vamos a seguir caminando, no te voy a dejar solo. Yo ya he vencido, te voy a traer conmigo. Y entonces, las visiones no dicen qué es la fuerza ni la protección, pero sí le dan al pueblo la experiencia. Por otro lado, transforman la nostalgia en esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Las visiones del Apocalipsis, como ustedes saben, están llenas de imágenes y de símbolos que provienen del Antiguo Testamento. Miren, más de 400 veces el libro del Apocalipsis apela a algún elemento del Antiguo Testamento. Basta, por ejemplo, que yo les diga creación, o que les diga paraíso, o que les diga árbol de la vida, o que les diga arcoíris después del diluvio, o que les diga plagas, para que ustedes o cualquier lector familiarizado con el Antiguo Testamento se remita a aquel tiempo en el que Dios venció. Ya venció Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo no va a seguir venciendo en el Nuevo? Y entonces las visiones del Apocalipsis están para recordar los acontecimientos del pasado, pero la victoria de Dios en el pasado. Antes, las comunidades que conocían el Antiguo Testamento parecía que podían tener este peligro, morir de hambre con el pan del pasado en la mano. Y entonces como si fuera una esponja para enjugar las lágrimas. No, el Antiguo Testamento, la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no es una esponja para enjugar las lágrimas de los que están ahora en el Nuevo. No, no hay que mirar para atrás para decir, antes Dios venció y ahora tenemos solo un recuerdo de la victoria de Dios. No, las visiones que nos presenta el autor en este libro nos llevan al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que veamos que el pan del recuerdo son para comerlo hoy, son para aumentar nuestra fe hoy, porque creer en el Dios que venció allá en aquel momento es el mismo Dios que estamos hoy viviendo y transitando a nuestro lado. Y entonces presenta a Juan el pasado como en un espejo. Hay que descubrir la buena nueva en cada acontecimiento hoy, así como estaba presente ayer. Dios continúa actuando, Dios es el mismo de la antigüedad, no cambió y como era allá es también ahora, el que está con nosotros es el que era, el que es y el que viene. Y siempre va a ser. Y entonces es importante esto de que la nostalgia se transforme en esperanza. Que mirar para atrás sirva para decir, este Dios de antes es el mismo de ahora y nos va a sacar. Tercero, ¿por qué visiones y símbolos? Para comunicar al pueblo la paz de Dios, algo de la paz de Dios. Fíjense que
las comunidades de Asia, como dijimos, estaban luchando muchísimo desde hacía muchísimos años. Hay gente que piensa que en el Apocalipsis no queda espacio para que el pueblo actúe. ¿Por qué? Porque pareciera que Dios lo hace todo, que el Cordero lo hace todo, que los 144.000 lo hacen todo. Pero el pueblo no queda sin posibilidades de luchar, al contrario, no queda todo en manos de Dios. El pueblo está luchando y desde hace muchos años está luchando. Entonces el desafío no es si luchar o no luchar, es encontrar una manera para no desanimarse en la lucha. De eso se trata, de encontrar una manera para no desanimarnos. Entonces las visiones que hacen nos transportan, nos introducen en el cielo. Ese es el lugar de las visiones. Nos comunican algo de la paz con la que Dios dirige la lucha allá firme, sereno, en lo alto. Toda justicia, toda opresión va a ser derrotada. Los soldados, los creyentes, son llevados hasta el cuartel general del Cordero que lidera la batalla y desde allá contemplan la lucha con los ojos de Dios. Qué bueno sería poder ponernos los anteojos de Dios y mirar todos los acontecimientos como los mira Él desde el cielo. Y los mira con el prisma, con el lente de la resurrección de su Hijo. En su Hijo todos los creyentes ya estamos resucitados. Así que hay que seguir luchando porque el Cordero ya está victorioso y todos en el Cordero hemos derrotado al mal. Descubrir entonces que a pesar de ser difícil, ya están ganando, ya estamos ganando la batalla. Es difícil, sí, pero vuelve a darnos la visión un sentido anticipado de victoria. Y esto está bueno porque anticipar la victoria es afianzarnos en la raíz del terreno de Dios. Es que la tempestad de las persecuciones no conseguirán arrancarnos de la fe en Dios. ¿Por qué visiones y símbolos? Cuarto, para defendernos contra los opresores del pueblo. Es tiempo de persecución y entonces todo cuidado que se tenga es poco. Quien habla demasiado corre el riesgo de denunciar al hermano y quien tenga algo para comunicar lo hace de tal manera que solo lo entiendan los compañeros de lucha, que solo lo entiendan algunos, los que comparten la fe, los otros no. Entonces, obviamente que decir, por ejemplo, que el Imperio Romano era el gran enemigo que había que combatir, era ir directamente a la muerte. Entonces no se dice abiertamente que el Imperio Romano era a quien había que combatir. ¿Y qué se hace? Y bueno, por ejemplo, se discierne, como dice en el capítulo 13, versículo 18, se discierne el número de la cifra, 666. Se discierne. De acuerdo con ese número, ya vamos a aprender cuando veamos la simbología numérica a quién se refiere el 666. Pero es un símbolo que requiere discernimiento. Bueno, y entonces las visiones con sus símbolos son un medio para instruir al pueblo y también para defender al pueblo de los opresores, revelan el mensaje a los oprimidos, pero se lo esconden a los enemigos. ¿Por qué? Porque las visiones, los símbolos están tan llenos de códigos que conoce solamente el creyente porque lo saca del Antiguo Testamento, que un pagano, un ateo, uno que no está en el mundo de la fe, no lo comprende. Tenemos que tener cuidado de no ser parte de esos que sin estudiar o sin meternos en el Antiguo Testamento y en la simbología, decimos o hacemos decir al texto cualquier cosa, porque eso hacían los enemigos del pueblo. Bueno, quinto, para hacerse entender, consecuencia del anterior, solo por el pueblo. Un cuadro con dibujos, una imagen, dice mucho más que una frase, decíamos, ¿no? Entonces, para expresarse, el pueblo prefiere usar dibujos,
usar imágenes, carteles, comparaciones y no tanto frases. Ahora, el Apocalipsis no es una sala de conferencia donde el pueblo entra, se sienta y escucha a alguien que habla. No, el Apocalipsis es un enorme salón de arte lleno de imágenes, lleno de retratos, de pinturas, de cuadros. Cada pintura o cada visión, cada imagen, cada símbolo, tiene su propio mensaje. El conjunto ilumina los detalles y los detalles iluminan el conjunto. Por eso hay que, digamos así, meterse en este mundo que es simbólico, que es de sueños, de ensueños, de visiones, pero también hay que aprender a decodificarlo. Bueno, antes de terminar, a modo de consejo, no dado por mí, sino del propio autor del Apocalipsis, Juan nos deja 10 consejitos prácticos antes de leer el libro. Primero, leer y escuchar en comunidad. Por eso decíamos feliz el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Uno solo es el que lee, yo, vos, cada uno, pero son más de uno los que escuchan. ¿Por qué? Porque Juan sugiere una lectura hecha en comunidad. Entonces, como él escribe para las comunidades, espera que sean las comunidades los que comparten la misma fe quienes lean. Segundo, leer sin aumentar ni quitar nada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas no conocen el texto del Apocalipsis, nunca lo leyeron o si lo hicieron no tenían la guía para hacerlo y solo algunos escucharon hablar de él. Es preciso entonces mirar bien lo que está escrito sin aumentar ni quitar nada, va a decir Juan. Lo dice en el capítulo 22, ¿no? Versículos 18-19. A todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, yo les declaro, si alguien aumenta alguna cosa, Dios le aumentará las plagas descritas en el libro. Si alguien quita alguna cosa de las palabras de este libro, Dios también le quitará parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que están escritas en este libro. Suena amenaza, pero lo que quiere decir Juan es, sean prudentes, disciernan y lean bien. No le quiten ni le agreguen nada. Usar la inteligencia. Bueno, Juan escribe para el pueblo de las comunidades que no era un pueblo instruido, pero el que está, digamos, en el Espíritu Santo, tiene inteligencia para leerlo. Y Juan confía en el Espíritu y cree en la inteligencia del pueblo. Y entonces 2 veces les pide a las personas que leen que usen la inteligencia, en el capítulo 13, 18 y en el 17, 9. La inteligencia entonces y la sabiduría del pueblo que se reúnen en comunidad mantienen la línea correcta de interpretación. Cuarto, tengan sed de verdad y de vida. Por eso les decía, el Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro que genera vida, que nos da ganas de seguir luchando. Capítulo 22, 17 dice que venga el sediento y el que quiere recibir gratuitamente agua de la vida. Que venga al Apocalipsis, el que tenga deseo de verdad y de vida. O sea, el que va a leer el Apocalipsis no se deje llevar por otros intereses que no sean la verdad y la vida. Debe buscar solo lo que genere verdad y vida. El sediento ahí encontrará. El que busque otra cosa, el que vaya con otro espíritu, mejor que se abstenga. Porque el amor de Jesús, la verdad de Jesús, la vida de Jesús está para ser recibida, tomada, bebida por los pequeños, los que creen, los que tienen fe. Así que ellos son los que mejor entienden este libro. Abrirse, quinto consejo, a la acción del Espíritu Santo. El Apocalipsis es una profecía, decíamos, venida del Espíritu Santo y por eso la comunidad debe agudizar el oído al Espíritu.
quien tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las comunidades. Miren la cantidad de veces que se repite esta frase y este concepto, ¿no? Abrirse a la acción del Espíritu para entender la palabra. Solo el Espíritu, que es un don de Dios, nos alcanza de Dios por medio de la oración, por medio de la lectura comunitaria, por medio del discernimiento, la buena noticia que está encubierta, pero está en el Apocalipsis. Sexto, hacer que el mensaje se vuelva oración. El Espíritu y la esposa dicen, ven, que el que oiga diga, ven. Versículo 17 del capítulo 22. La esposa es la iglesia, ¿no? Y entonces, animada por el Espíritu, la comunidad reza con el Espíritu, unida al Espíritu. Y en la medida que va oyendo, va entendiendo este mensaje, pero se tiene que volver oración. Esto es, hay que rezar que Jesús venga a realizar lo que hemos escuchado. Sin la ayuda del Cordero es imposible que hagamos nada de lo que nos propone el libro. Y por último, el séptimo consejo es practicar la palabra oída. Practicar la palabra oída, ahí está la dificultad del libro. Esos vieron que dicen, que el libro dice, pero no les interesa la práctica, solamente hacen una lectura superficial. No basta con oír, no basta con oír, ni basta solo con rezar. Hay que practicar. Por eso Juan dice, feliz el que practica las palabras de esta profecía. Capítulo 22, versículo 7. Feliz el que practica. Y dice aún más, el que lee y el que escucha, si practican lo que está escrito, será feliz. Como vimos en el capítulo 1 al principio de nuestro encuentro. Entonces, el mensaje de Dios no puede quedar escondido en lo secreto de la conciencia. Debe recorrer el mundo. La esperanza a la que nos invita el libro debe recorrer el mundo. Nosotros somos los ángeles que tenemos que ir llevando esperanza, vida y verdad a donde el Señor nos ponga. Practiquemos entonces la palabra oída y que el Espíritu Santo nos ayude a ser fieles al Cordero. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y no se olviden de ir leyendo el apunte para complementar lo presentado en esta oportunidad. Hasta luego.